1, iniciamos. Hola, muy buenos días, buenas tardes, depende de dónde nos estén mirando. Saludos a todas y todos quienes nos acompañan hoy en la 11ª sesión de los webinarios en tiempos de pandemia, organizados por la OLACEF. Hoy tenemos un tema de mucho interés. Actualmente estamos viviendo la pandemia del COVID, que nos ha afectado muy fuerte a nivel latinoamericano, pero hay otra pandemia que afecta al continente de tiempos inmemoriales. Me refiero desde la independencia a la fecha y me refiero a la corrupción en detalle. Lamentablemente, la corrupción es una situación, es un hecho que se presenta constantemente en la vida de nuestros países. Los esfuerzos son constantes con tal de luchar contra ella, tratar de que no se apodere del aparato público, pero muchas veces esos esfuerzos no han sido suficientes o no han dado frutos positivos. Hoy, en el contexto en que nos encontramos, además de estar con una inestabilidad generada por las dificultades de salud que nos trae el COVID, tenemos también los problemas que ya sabemos que existen vinculados con la corrupción. Compras públicas, transferencias a particulares, transferencias a terceros para ayudas gubernamentales, etcétera. Hoy día, además de estar destinada a apoyar a la población, muchas veces sufren de intermediarios que intentan ganar un beneficio propio aprovechándose de los dineros estatales. Entonces, la lucha contra la corrupción hoy día nos plantea desafíos transversales a todas las naciones, no hay ninguna que se salve, a todas las sociedades y a todos los actores internacionales también, para prevenir las consecuencias que afectan la confianza en las instituciones públicas, que es central, y el desarrollo económico y social de nuestros países, que hoy día va a ser más importante que nunca. Por eso es que en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, este webinario abordará los desafíos y las recomendaciones ante una pandemia que no es nueva y que requiere un esfuerzo colectivo que involucre a todos los actores de la sociedad. Para ello, tenemos entonces hoy día a 3 grandes invitados súper internacionales. Salimos incluso hoy día del continente americano. Y para ello vamos a partir con el señor Carlos Santizo, quien es director de innovación digital del Banco de Desarrollo de América Latina, CAF, y miembro del Consejo Asesor de la Iniciativa Anticorrupción del Foro Económico Mundial. Carlos también es doctor en Economía Política Comparada de la Universidad Johns Hopkins, en donde presentó su tesis de doctorado sobre economía política de las finanzas públicas y los modelos institucionales de contralorías. Posee también una maestría en políticas públicas de la Universidad de Columbia y en ciencias políticas de Sciences Po París. Inició su carrera profesional como asesor en la oficina del primer ministro francés en París entre los años 95 y 96 y ha trabajado en más de una docena de países de África y de América, de todo el continente de América, en organismos internacionales, en agencias de gobiernos, así como ha escrito también distintos documentos sobre transformación digital del Estado, la reforma del Estado, lucha contra la corrupción, los procesos de democratización, políticas de ayuda al desarrollo, etc. Carlos también fue gerente sectorial para gobernabilidad del Banco Africano de Desarrollo, asesor de gobernabilidad y finanzas públicas del Ministerio para el Desarrollo Internacional del Gobierno del Reino Unido. ¿Qué más les puedo decir? Tremendo panelista. Carlos, muy bienvenido. El micrófono es tuyo, la pantalla es tuya. Adelante, por favor. Sí, muchas gracias, Osvaldo, por esta gentil introducción y también un saludo a todos. Estoy muy agradecido de la invitación que me extendieron desde la Contraloría General de la República de Chile, y quisiera agradecer al Contralor Jorge Bermúdez y a la OLACEF por esta invitación. Y la verdad es que le tengo mucho cariño a la Contraloría, porque hace algunos tiempos ya tuve el honor de ser invitado para hacer mis investigaciones de doctorado sobre Contralorías en América Latina, precisamente en la Contraloría de Chile. Entonces, un cariño especial a la Contraloría de Chile. Y también quisiera un poco saludar a todos los que nos escuchan hoy en día y transmitir también mis sentimientos a toda la gente que nos escucha, esperando que todo el mundo esté bien, que sus familias estén bien en esta situación bien compleja y bien difícil que estamos atravesando y que nos está azotando.
Y ya la verdad es que en la región ya veníamos de una situación un poco tensa y compleja, con un malestar social bastante importante a finales del 2019 y principios de 2020, antes de que esta crisis nos azotara de manera tan fuerte. Y de hecho, de cierta manera, teníamos en la región unas condiciones preexistentes, ¿no? Como los enfermos, que veníamos arrastrando desde 30 años y más en algunos países. Y creo que también un poco esta crisis también puede ser una oportunidad también de atacar y de enfrentar algunos de estos restos estructurales que tenemos, que son la desigualdad, la injusticia y la corrupción. Y lo que vemos, creo que yo quisiera hacer 3 puntos en esta presentación para el diálogo, pero poniéndolo en un contexto de que la crisis también está acelerando muy fuertemente la transformación digital de nuestros estados, de nuestras sociedades, de nuestras economías, y hoy en día la resiliencia digital, que antes era igual algo importante, ahora se hace imprescindible. Y creo que también puede ser ahí una oportunidad importante para la lucha contra la corrupción, porque hay mayores demandas, mayores expectativas y mayores instrumentos para atacarla, de cierta manera. Tanto que vemos muchos países y muchos gobiernos de la región que están acelerando precisamente esta transformación digital, tanto en sus procesos administrativos internos como en relación con el ciudadano. Y eso es muy importante porque muchas de las veces esta lucha contra la corrupción requiere tanto de una modernización interna del aparato administrativo y también una relación con el ciudadano mucho más dinámica, donde el ciudadano esté al centro de las preocupaciones del Estado y que también pueda pedir, rendir cuentas. Y creo que ahí hay una oportunidad muy importante de que logremos estados que sean más ágiles, más efectivos, y más eficientes, pero también más transparentes, en un contexto que va a ser muy difícil, ¿no? El Banco Mundial hace unos días prevé que en este año vamos a tener más de 50 millones de pobres más en la región y tenemos un riesgo realmente de volvernos 20 años para atrás en muchos de los progresos que hemos realizado en los últimos años. Entonces ahí tenemos un contexto difícil con condiciones preexistentes a la crisis y otros desafíos vinculados a la crisis ella misma, ¿no? Y creo que ahí la buena y la transparente gestión de los recursos públicos se vuelve imprescindible y organismos de control y los entes de control como las contralorías tienen un papel fundamental en ser parte del ecosistema de integridad de los países que permita que tengamos una reconstrucción con integridad. Y yo en esta charla solo de introducción para plantear algunos temas de discusión en nuestra charla quisiera resaltar 3, ¿no? El tema de las compras públicas, el tema de los datos abiertos y el tema de las startups digitales y cómo estos 3 temas pueden vincularse a crear mecanismos de integridad para fortalecer y para prevenir la corrupción. El primero tiene que ver con las compras públicas y lo que se está llamando el corona compras. Esto está vinculado muchas veces con los riesgos de corrupción que hay en tiempos de emergencia como las que vivimos y la vulnerabilidad que tienen los sistemas de compras de emergencia a riesgo de corrupción. Creo que la emergencia es muy mal amigo de la transparencia en ese sentido, pero al mismo tiempo la emergencia requiere agilidad, requiere celeridad, pero eso no necesariamente quiere decir que se hace de manera opaca. Y ahí creo que los escándalos de corrupción que estamos viendo en varios países de la región en términos de compras públicas de emergencia son preocupantes. Pero lo bueno es que hoy en día se destapan con mucha mayor celeridad que en crisis anteriores. En un país como Colombia, hoy en día, el ecosistema de control de la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía tienen casi 300 expedientes abiertos al día de hoy sobre casos dudosos de compras y contrataciones, en particular a nivel de los gobiernos locales, que creo que es un tema muy importante ahí. Y desde la comunidad internacional hay llamados para asegurar que los gobiernos se fortalezcan estos mecanismos de transparencia en compras públicas durante la emergencia. Eso quiere decir usar los portales de compras electrónicas y hacerlo de manera transparente en ese sentido. Organismos como el Fondo Monetario
Internacional o Transparencia Internacional, y mismo desde el propio Foro Económico Mundial, pues también llamamos a asegurarnos que los programas de gestión de la emergencia y compras públicas vinculadas a la emergencia sanitaria, en particular en el sector salud, sean transparentes. Deben ser muy ágiles, pero también asegurar que sean públicas y publicitadas. Y también asegurando que en los programas de reconstrucción o de reinicio de las economías también se aseguren que estos mecanismos de control estén efectivos. Ahí las contralorías tienen un papel fundamental. El segundo punto, un poco más rápido, tiene que ver con los datos, ¿no? Creo que es importante que se generen datos de calidad, que se abren y que se usen. Y creo que el hecho de que las compras públicas de emergencia y las compras públicas en general pasen por sistemas de compras y contrataciones abiertas, pues generan datos suficientes para mejor entender cuáles son los riesgos que pueden presentarse. Porque ahí el papel, por ejemplo, de organismos como la Alianza para las Compras Abiertas es fundamental para tener estándares de qué son los datos de calidad, datos abiertos y que pueden ser reutilizados. Porque el segundo punto vinculado a los datos tiene que ver con, o sea, no solo sirve que se generen datos de calidad en oportunidad, que también se pongan a disponibilidad de manera transparente a los agentes que quieran utilizar, pero que también que los usen. Y ahí creo que los entes de control tienen un papel fundamental que están desplegando de manera muy activa en muchos países de la región. Solo para citar algunos ejemplos, en Colombia, por ejemplo, aquí desde donde le hablo, pues la Fiscalía tiene una plataforma de inteligencia de datos que se llama Océano, que es muy efectiva para cruzar bases de datos alrededor de contratos públicos. La Contraloría de Brasil, el TCU, también está desplegando una plataforma de inteligencia artificial para poder detectar alertas tempranas en las compras de emergencia vinculadas al COVID. El Perú también tiene el Perú Obras de la Contraloría que permite ir a vigilar las obras públicas. Un último ejemplo de Paraguay, que están haciendo unos esfuerzos muy importantes para transparentar las compras y transparentar el gasto en general vinculado al COVID, a través de su plataforma Mapa Inversión, que con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo han podido extender al gasto COVID. Y esa herramienta de visualización del gasto vinculado al COVID es muy importante para poder vigilarlo mejor. Entonces ahí vemos que desde los entes de control en particular, pero también desde las oficinas anticorrupción, hay muchos mecanismos que están apalancando la inteligencia de datos, en particular alrededor de compras, para tener mecanismos de alertas tempranas y de banderas rojas, mecanismos preventivos que en algunos casos pueden detectar sospechas de malversaciones. Y creo que el último punto que quisiera resaltar ahí es que en esta lucha contra la corrupción, pues los entes de control encontraron nuevos aliados en las startups digitales. Esas startups que intentan utilizar inteligencia de datos y nuevas tecnologías como el blockchain, por ejemplo, para fortalecer los sistemas de integridad y control. Solo para darle un ejemplo de lo que desde CAF llamamos las GovTech o las CivicTech, la red de periodistas de América Latina para la transparencia y la anticorrupción, está saliendo muchas evidencias de sobrepagos, sobrecostos vinculados a mascarillas, vinculados a otros productos sanitarios, y eso lo hacen también con el apoyo de startups como DataSketch en Colombia, que hace mucho trabajo de analítica de datos y visualización de datos. Y por ejemplo, desde CAF es algo que apoyamos muchísimo en términos de ver qué soluciones digitales y qué mecanismos de inteligencia de datos se pueden utilizar para que la transparencia se vuelva también integridad en términos del actuar. Y creo que cuando vamos hacia adelante, para concluir aquí, creo que es muy importante que aprendamos y podamos fortalecer los mecanismos de integridad en la gestión de la crisis sanitaria y también más allá en los programas que se están estableciendo de respuesta y de reactivación económica. Porque al final, esto tiene que ver con la confianza de los ciudadanos en el Estado, y sin confianza no podemos tener un pacto social que fundamente el pacto fiscal y, digamos, el pacto ciudadano alrededor de la integridad.
Creo que es muy importante que la confianza de ciudadanas sea realmente nuestra preocupación en este debate, porque al final es lo que va a importar y que te va a tener una implicancia también muy importante en las consecuencias sobre la confianza en las instituciones y en la democracia. Entonces, con estos temas, de estos tres temas, que ya solo abrí la discusión sobre los riesgos de corrupción en compras, el poder de la analítica de datos y los nuevos aliados que tenemos en el mundo de las startups. Muchísimas gracias, Osvaldo, y a disposición. Muchas gracias a ti, Carlos. Efectivamente, temas súper trascendentes. No había escuchado lo del Corona Compras, pero está muy bueno y creo que lo vamos a utilizar en nuestro lenguaje. Y la última parte central, la vinculación con la sociedad civil para nosotros a nivel de la CEF y en las entidades fiscalizadoras que forman parte de la CEF es súper importante. Estamos trabajando muy fuerte con eso y de hecho ya se vienen algunos webinarios sobre esa materia. Pero bueno, para continuar con el webinario de hoy, ahora nos vamos a Francia. Y nos va a acompañar Isadora Zubeck. Isadora es coordinadora de asuntos internacionales de la Agencia Francesa Anticorrupción, la AFA. En este cargo, desarrolla las relaciones internacionales bilaterales y multilaterales de la AFA, que es un servicio con competencia nacional cuya misión es ayudar a las entidades públicas y privadas a prevenir y detectar actos de corrupción. Eso es súper interesante porque en Francia tienen un modelo en que hay una agencia pública que ve los temas de corrupción en el sector público y en el sector privado. Antes de incorporarse a la AFA, Isadora condujo proyectos internacionales en la Alta Autoridad para la Transparencia de la Vida Pública, una autoridad francesa que promueve la integridad de los funcionarios públicos y supervisa el lobbying. Además, ha trabajado en la Comisión Europea y en el BRICS Policy Center, un think tank basado en Brasil. Tiene una maestría en Relaciones Internacionales y Ciencia Política de la Universidad Panthéon-Assas, no sé cómo está mi pronunciación, la París II, y de la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro, la PUC. Así que, Isadora, muchas gracias por acompañarnos. Adelante, el micrófono es tuyo. Gracias, Osvaldo. Buenos días a todos desde París. Espero que se encuentren bien y con salud a pesar de las dificultades del contexto actual. En primer lugar, me gustaría agradecer a la OLACEFS y a la Contraloría General de la República de Chile por la excelente oportunidad de encontrarnos, aunque sea virtualmente, y de discutir sobre la lucha contra la corrupción, un tema esencial para una gestión eficaz de la crisis del coronavirus y para la construcción de un mundo más íntegro y más resistente después de esta crisis. Gracias también a Carlos Santizo y a Lorena Herrera. Es un honor compartir este webinario con dos invitados tan ilustres. Y claro, gracias a todos ustedes que se conectaron hoy por su interés y su participación. Hoy hablaré principalmente de la prevención de la corrupción. Todos sabemos que más vale prevenir que curar. Este dicho popular es válido tanto para el coronavirus cuanto para la corrupción. Con la implementación de medidas de prevención adecuadas, podemos reducir las posibilidades de materialización y de expansión de un mal. De este modo, podemos evitar las consecuencias nefastas, las pérdidas y el sufrimiento que este mal causaría. Por lo tanto, la prevención es fundamental y debe abarcar al conjunto de la sociedad. Mi ponencia se centrará en la experiencia de la Agencia Francesa Anticorrupción, la AFA, en este ámbito. Primero, expondré las normas de prevención de la corrupción vigentes en Francia. Luego, presentaré la estructura y las misiones de la AFA. Por fin, destacaré algunas de nuestras acciones a nivel internacional y en especial nuestro trabajo en marco de la red de autoridades de prevención de la corrupción. En los últimos años, Francia ha llevado a cabo una profunda transformación de su sistema de lucha contra la corrupción. En particular, la ley del 9 de diciembre de 2016, conocida como la ley Sapin II, Michel Sapin es el nombre del ministro de Economía de la época, instauró programas anticorrupción obligatorios en los sectores público y privados. Las grandes empresas,
privadas o públicas, las fundaciones de interés público, los ministerios, los gobiernos municipales o regionales, las universidades y los hospitales, entre otros organismos públicos, ahora son legalmente obligados a implementar medidas para prevenir y detectar actos de corrupción. Con la ley SAPAN II, la lucha contra la corrupción se ha convertido en un deber generalizado que implica la participación activa de todos. Concretamente, los programas anticorrupción obligatorios son compuestos de 8 medidas, inspiradas en los más altos estándares internacionales. Enumeraré las diferentes medidas. Primero, un mapeo de riesgos destinado a identificar, analizar y priorizar los riesgos de corrupción inherentes a una organización. Segundo, un código de conducta que defina e ilustre los diferentes tipos de comportamiento que se prohibirán. Tercero, un dispositivo interno de denuncia que permita la colecta y el tratamiento de informes sobre situaciones irregulares. Cuarto, procedimientos de evaluación de la integridad de terceros, o sea, clientes, proveedores e intermediarios. Esa evaluación es conocida en inglés como due diligence. Quinto, procedimientos de control contable internos o externos, dedicados a verificar que las cuentas no oculten actos de corrupción. Sexto, un sistema de capacitación para los gerentes y los agentes más expuestos a los riesgos de corrupción. Séptimo, un régimen de sanciones disciplinarias en casos de incumplimiento del código de conducta. Y por último, un dispositivo interno de control y de evaluación de las 7 medidas implementadas, de las otras medidas que acabo de enumerar. Estas 8 medidas son como anticuerpos que protegen las organizaciones privadas y públicas de los riesgos de corrupción. Para garantizar la buena aplicación de este nuevo marco normativo, la ley SAPAN II también ha creado la AFA. La AFA es una agencia pública con competencia nacional que está bajo la autoridad conjunta del Ministro de Justicia y del Ministro de Presupuesto. De hecho, la ley francesa reconoce que la lucha contra la corrupción es vital tanto para la justicia y el Estado de Derecho cuanto para la economía y las finanzas públicas. La misión de la AFA es de ayudar a las organizaciones públicas y privadas a prevenir y detectar actos de corrupción y otros delitos relacionados, como el tráfico de influencias, el favoritismo o la malversación de fondos públicos. Su misión es doble. Por un lado, la AFA asesora a estas organizaciones para que ellas se apropien de las normas anticorrupción y las adapten a sus actividades diarias. En ese contexto, la AFA formula recomendaciones, publica guías prácticas, realiza cursos y proporciona un apoyo técnico a medida. La AFA también coordina la redacción del Plan Estratégico de Lucha contra la Corrupción de Francia. Por otro lado, la AFA controla la calidad y la eficacia de los programas anticorrupción implementados por organizaciones públicas y privadas. Un programa anticorrupción adecuado no puede ser cosmético y no debe limitarse a marcar casillas. Las auditorías de la AFA tienen como objetivo comprobar que el programa es promovido por los dirigentes de la organización, es difundido a todos los niveles, es operacional y útil. Las auditorías de la AFA combinan el análisis de documentos, cuestionarios, visitas presenciales y entrevistas variadas. Las auditorías pueden ser conducidas a la iniciativa del director de la AFA o a la demanda de autoridades judiciales, en particular en el marco de acuerdos de enjuiciamiento diferido. Si la AFA encuentra deficiencias en los programas implementados por las empresas,
el director convoca la Comisión de las Sanciones, un órgano independiente que por su vez puede imponer una multa de hasta 200.000 euros para las personas naturales y un millón de euros para las personas jurídicas. Además, la Comisión puede ordenar la publicación de su decisión, una sanción que puede ser más temida que la multa. Con respecto a las entidades públicas, no se prevén sanciones, pero la AFA puede transmitir su informe a los servicios responsables de la tutela de la organización incumplidora, como por ejemplo al ministerio competente. En resumen, estas son las misiones de la AFA a nivel nacional. Sin embargo, estamos convencidos que una acción puramente nacional no es suficiente para prevenir la corrupción. Como la pandemia del coronavirus, la corrupción es un fenómeno global que trasciende las fronteras. Por eso, la cooperación internacional es una prioridad para nosotros. En ese ámbito, la AFA colabora con organizaciones internacionales como la OCDE y las Naciones Unidas, con bancos multilaterales de desarrollo como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, y con sus contrapartes de otros países. En América Latina, por ejemplo, tenemos acuerdos de cooperación bilateral con la Procuraduría General de la Nación de Colombia y la Contraloría Geral de Unión de Brasil. Encima, este año la AFA preside la Red de Autoridades de Prevención de la Corrupción, la NCPA, en inglés Network of Corruption Prevention Authorities. Lanzada en el 2018 con el apoyo del Consejo de Europa, esta red tiene como objetivo promover el intercambio de informaciones, experiencias concretas y buenas prácticas entre las autoridades anticorrupción. Tenemos miembros de 25 países de todas partes del mundo, incluyendo a Chile, que es representado por la Contraloría. La red conduce diversos proyectos, organiza eventos y recientemente ha publicado una declaración sobre la pandemia. En esa declaración, los miembros se unieron para afirmar que una cultura de la integridad es uno de los mejores remedios para la crisis sanitaria y para la otra pandemia, la corrupción. En efecto, la red es una plataforma para fomentar una cultura de la integridad a nivel mundial. La idea es que juntos somos más fuertes, somos complementares. Juntos podemos vencer nuestros desafíos colectivos y podemos realizar nuestra ambición común, que es de proteger nuestros países, nuestras instituciones, nuestras economías y sobre todo nuestros ciudadanos de la corrupción. Muchas gracias. Quedo atenta a sus preguntas y sus comentarios. Muchas gracias, Isadora, por tu presentación súper clara para contarnos lo que están haciendo en Francia y también el trabajo internacional, que vemos que ya tienen conexiones con algunas entidades acá en América Latina, así que felices con eso. Contarles porque nos están preguntando por la parte del chat si es que si vamos a hacer preguntas. Efectivamente, al final de las presentaciones de nuestros panelistas nos vamos a lanzar con sus preguntas. Y para continuar, ahora los voy a dejar con Lorena Herrera. Lorena es bioquímica de profesión y posee certificaciones en materia de género, derechos humanos, gestión de sostenibilidad, gobierno corporativo y sistemas de gestión social. Con más de 20 años de experiencia profesional en el ámbito empresarial, industrial, científico y docente, Lorena es hoy día experta en integración de factores medioambientales, sociales y de gobernanza en los modelos de negocio de compañías nacionales e internacionales, lo cual se vincula, como podrán ver, con todo el trabajo que estamos haciendo en estos webinarios vinculados con la Agenda de Desarrollo Sostenible. Ella ha trabajado en el desarrollo del enfoque de derechos humanos en el ámbito de la sostenibilidad, gestión de riesgos, asesorías y auditorías en las áreas de diversidad y género, enfoque de sostenibilidad de la estructura normativa corporativa, políticas corporativas, códigos de ética, etc., y en la implementación de estándares internacionales tipo Dow Jones. Lorena se ha desempeñado como responsable de desarrollo y diseños de nuevos proyectos y gestión de clientes en Ernst & Young y fue gerente senior de sostenibilidad de KPMG. Así que sin nada más que decirles, los dejo a ustedes con Lorena. Lorena, bienvenida, muchas gracias. Adelante.
Gracias, Osvaldo. Muchas gracias por esta invitación. Yo también quiero extender mis agradecimientos a la Contraloría General de la República o la CEFS por haberme brindado este espacio de conversación en conjunto con Carlos y Isadora, que son equipos de profesionales destacadísimos en los temas de corrupción. También quiero saludar a Jorge Bermúdez como líder de la Contraloría chilena por facilitar estos espacios de conversación. Igualmente quiero saludarlos a todos. También hago una extensión de un abrazo y de solidaridad con aquellos que pueden estar no pasándolo tan bien en términos de salud y quizás con otras afecciones que esta pandemia nos ha presentado y en la cual estamos tratando de salir adelante todos juntos. Bueno, el tema que yo quise abordar hoy día, si bien es cierto, es un tema relevante, yo cuento con una presentación que la voy a tratar de hacer lo más corta posible a fin de que podamos desarrollar las preguntas y podamos discutir. Mi foco de esta presentación va a ser la corrupción y derechos humanos. Hoy día en la pandemia han habido comunicaciones específicas de los organismos internacionales poniendo sobre la mesa la gran afectación que están sufriendo los grupos vulnerables. Hoy día la pandemia nos ha mostrado, si bien es cierto, es un proceso muy terrible, pero también si somos capaces de aprender de esta situación, tenemos que darnos cuenta que la pandemia nos muestra y nos expone o nos pone sobre la mesa la gran vulnerabilidad que aún existe en innumerables grupos de personas, específicamente personas como migrantes, personas de tercera edad, personas con discapacidad, etcétera. Aquí los grupos vulnerables hoy día tenemos que prestar atención para ver cómo estamos resguardando y asegurando los derechos de estos grupos. Los focos que me gustaría invitarlos a reflexionar para tomar el tema de la corrupción y derechos humanos son tres. El primero tiene que ver con pensar que la corrupción es un proceso global, es decir, la globalización, si bien es cierto, nos trae elementos muy positivos de avance y de desarrollo económico, pero también nos trae desafíos importantes. El otro asunto importante tiene que ver que la corrupción y el enfoque de derechos humanos no solamente es una tarea que resuelve o que se hace responsable el Estado, si bien es cierto el Estado es garante de los derechos humanos, pero las empresas, el mundo privado y el colectivo en general tenemos la responsabilidad de respetarlo. Y por supuesto, la corrupción hoy día es una invitación a poderla ver sobre cuál es la afectación, cuál es el impacto real de la corrupción, no solamente enfocado a los temas económicos, sino que también enfocado al impacto en los derechos de estos grupos vulnerables que incluso, además, la pandemia y los efectos económicos están siendo sinérgicas en esta afectación. Primero, entender el concepto de globalización, aunque la palabra es bien directa, pero también entender de que se refiere a fenómenos planetarios, que tiene que ver universales, es decir, un efecto global es un efecto que abarca todos los aspectos de la vida humana, tanto en lo social y en lo económico. Es desigual y asimétrica porque no nos afecta de la misma forma, o sea, a los países desarrollados y a los países que no son desarrollados no les afecta desde la misma forma los efectos de la globalización y por supuesto que a las personas tampoco. Es impredecible en su contenido completo y también depende de la conectividad y de las telecomunicaciones y del desarrollo tecnológico y por eso las observaciones que hace Carlos Santizo en cuanto a los desafíos del manejo del dato y de la tecnología es tan relevante. Aquí utilicé unas fotografías, o sea, unos print pantallas del índice de percepción de corrupción, solamente para ejemplificar que la corrupción es un proceso global, es un proceso que ha estado presente. Yo recopilé solamente desde el año 2016, pero esto es un proceso histórico. Y si nos damos cuenta, por este mapa de colores,
puede que haya ido cambiando en términos de que algún país sube o baja del ranking, pero aquí lo importante en el caso del foco de mi discusión es quedarnos que es un proceso global, afecta transversalmente al mundo y es algo, parece que con lo que nos vamos a tener que quedar. No es que queramos quedarnos con la corrupción, pero tenemos que enfocarnos fuertemente en procesos preventivos, ya que según vemos y nos han mostrado el índice de percepción de hace años atrás, no solo yo puse el de 2016 solamente para ejemplificar, es algo que se ha mantenido en el tiempo y quizá debemos desarrollar mejores mecanismos preventivos y mejores mecanismos para poder ser más resolutivos con algunas acciones que se han presentado. Bueno, aquí solamente en forma ilustrativa cito algunas literaturas internacionales donde claramente se ha identificado a la corrupción como un fenómeno global y que, si bien es cierto, genera avances en el desarrollo económico, también la corrupción, o sea, es un fenómeno global que afecta el desarrollo económico de los países, pero que también ha afectado en forma específica a los individuos y de alguna forma ha puesto en vulnerabilidad el ejercicio de los derechos de las personas. Es importante entender que la corrupción son procesos complejos y aquí viene una palabra muy importante, que es el concepto multidimensional. La corrupción afecta a los derechos humanos, pero no solamente en una vía, sino que en una vía integrativa, es decir, afecta la vida del individuo en el bienestar total, en su desarrollo económico, en su desarrollo intelectual, en el acceso a la salud, en sus capacidades de poder desarrollarse como un individuo autónomo. Entonces, la corrupción hoy día no se puede hablar ni se puede desarrollar esta temática sin considerar el enfoque de los derechos humanos. En todo caso, la Comisión Internacional de Derechos Humanos en el año 2018 hace mención en su resolución 18 cómo la corrupción es una afectación directa al goce de los derechos. Tener en cuenta, siguiendo con el mismo tema, de que existen grupos de personas de alta vulnerabilidad y aquí hay un desafío importante para las políticas públicas y para la gestión de las empresas también, que tienen que ver con la identificación de los grupos vulnerables y de su condición y su contexto para poder entender en forma específica, precisa y poder desarrollar soluciones también efectivas con respecto a la afectación o el impacto que puede tener la corrupción en el ejercicio de sus derechos. Entender cuál es la diferenciación y la afectación, por ejemplo, de los impactos de la corrupción con respecto a género. Es muy importante, la corrupción no afecta de la misma forma a las mujeres que a los hombres. Tampoco los riesgos que presentan los grupos de migrantes con respecto a la corrupción son diferentes. Los niños y las niñas también son afectados y las poblaciones, por ejemplo, de diversidad sexual, más de lo mismo. Entonces, aquí el desafío es poder entender no solamente el proceso de la corrupción, sino que también entender a aquellos y identificar a aquellos grupos vulnerables en los cuales hay una afectación y un impacto directo o indirecto. En este caso también la Relatoría Especial sobre Derechos Humanos, Económicos, Sociales y Culturales y Ambientales, REDESCA, de la Comisión Internacional de Derechos Humanos, hace mención con respecto a este tema de cómo afecta la corrupción a los derechos humanos, y también hace mención de cómo esto es importante y es un asunto que debiera estar abordado tanto por los estados como las empresas. Y aquí es donde va el foco de mi presentación. Hoy día, si bien es cierto el Estado es garante, las empresas también tienen el deber de respetar los derechos humanos. Las Naciones Unidas en el año 2011, John Ruggie, que fue el líder, desarrollaron los principios rectores sobre empresas y derechos humanos,
basado en 3 pilares importantes, donde se describe claramente que el deber del Estado de proteger los derechos humanos, el pilar 2, que habla de la responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos. En este pilar se describe claramente lo que significa desde el campo de la gestión de las empresas poder abstenerse de infringir los derechos humanos de terceros, y si es que eso sucediera, poder hacer frente a las consecuencias negativas en las cuales ellos hayan tenido participación de forma directa, indirecta, o que hayan provocado o contribuido a que suceda. Es importante entender que estas guías que se han descrito aclaran y precisan en forma muy didáctica y en forma muy simple, o sea, no quiere decir que sea simple implementarlas, pero están a disposición estos instrumentos y estas herramientas que pueden guiar a las empresas para poder implementar una debida diligencia en derechos humanos. Uno de los puntos importantes en este desafío de poder mirar la corrupción con enfoques de derechos humanos y llevarlo al sector privado es poder trabajar en la identificación de los riesgos, así como lo menciona Isadora como un elemento preventivo. La identificación de los riesgos, si bien es cierto, son procesos en los cuales las empresas tienen sistemas establecidos. Sin embargo, en muchas ocasiones carecen del enfoque de derechos humanos esta identificación de riesgo, ya que la gran diferencia se presenta en que el enfoque no está en los procesos, sino que el enfoque está en la evaluación del impacto real y potencial que las actividades tienen de estas compañías, o los procesos que pueden tener estas compañías en la vulneración de los derechos de las personas. El otro elemento importante en la que se enfocan estas recomendaciones de las Naciones Unidas tiene que ver con el acceso a los mecanismos de reparación. Es decir, aquí hay una intención muy grande en poder desarrollar mecanismos accesibles, mecanismos justos, que estén validados y legitimados en términos de que sean mecanismos que permitan a las personas poder hacer sus denuncias y gestionar cualquier situación irregular que se puedan dar. Son los brazos importantes para poder gestionar y desarrollar el enfoque de derechos humanos desde la visión del riesgo y, por supuesto, desde la visión de la corrupción. Entonces, los desafíos importantes en los cuales hoy día nos tendríamos que centrar, y así lo habla la literatura internacional, es la identificación de riesgos de corrupción con el enfoque de derechos humanos, trabajar fuertemente en lo que es la cultura, porque la corrupción hace parte de las actividades que desarrollamos en el día a día. Por lo tanto, muchas veces ciertas acciones o ciertas actividades se empiezan a ir desarrollando por costumbre y nos vamos haciendo incapaces de poder identificar qué son actos que nos pueden llevar o qué son riesgos de corrupción. Entonces, una de las medidas importantes de anticorrupción es trabajar la cultura organizacional, donde podamos enseñar de qué se trata y cuáles son el gran impacto que tienen el desarrollo de las mismas organizaciones y el impacto que tienen las personas, la corrupción. El fortalecimiento, como le digo, de los mecanismos de denuncia es un elemento relevante, y en conjunto con este fortalecimiento de los mecanismos de denuncia hay muy buenas prácticas con respecto a lo que son los mecanismos de mediación y de diálogo, donde también son vías en las cuales podemos aprender, o sea, cultura, podemos identificar riesgos en corrupción y que nos van a poder nos van a permitir desarrollar mecanismos o herramientas mucho más eficientes. El otro elemento clave es el accountability, que es la capacidad de reporte, es la capacidad que podemos tener para poder transparentar los procesos, transparentar aquellas decisiones que se puedan tomar y transparentar las afectaciones y todas las decisiones de reparación que se hayan desarrollado a raíz de la afectación del impacto.
me quiero quedar con un mensaje importante con respecto a la corrupción, es que es un proceso global y que en la conversación de la corrupción tiene que estar de la mano y con una claridad y con estos lentes orientados hacia ver cómo afecta a las personas y cómo vulnera los derechos de las personas. Bueno, eso sería, me gustaría, lo hice lo más rápido posible porque la idea es que podamos compartir y podamos discutir con respecto a este tema y poder transversalizar con los mensajes que nos han brindado los otros participantes de este webinar. Muchas gracias, Lorena. Súper buena tu exposición. Nos encanta el tema, y digo nos encanta a nivel de la CEF, esta vinculación entre un concepto como corrupción y los derechos humanos, o la Agenda 2030 y derechos humanos, porque muchas veces como que se hace una separación que no corresponde. Por una parte, esta Agenda 2030 es súper importante porque vamos a alcanzar el desarrollo. Sí, pero esa agenda tiene que estar vinculada con los derechos humanos, que son porque somos las personas el primer objeto o sujeto de esta agenda. Así que muchas gracias por eso. Oye, tenemos muchas preguntas, así que nos vamos directo para allá, porque si no, vamos a dejar muchas preguntas fuera. Para Carlos, nos preguntan si es posible que puedas comentar más detalles de bases de datos de contratistas y empresas relacionadas con el Estado y de qué manera se puede evaluar la eficacia de las inversiones públicas como para ganar credibilidad en la sociedad. Sí, no, gracias, Osvaldo, y veo que sí, hay un debate muy dinámico y muy intenso, ¿no? En el chat room sobre varias preguntas, ¿no? Y varios de la audiencia que preguntan alrededor de cómo fortalecer básicamente la integridad en los sistemas de compras y contrataciones, que es un área de vulnerabilidad, un pain point importante, ¿no? Y lo vemos en la gestión de la emergencia sanitaria y más allá, ya era una condición preexistente de esas vulnerabilidades. Yo creo que hay un tema ahí clave que me parece que es que hoy en día, en 2020, la tecnología se ha vuelto un mejor aliado de la transparencia y la integridad en compras públicas. Y vemos como muchos países están utilizando innovaciones digitales y analítica de datos para prevenirla, para detectarla y también para descubrirla, ¿no? Y Chile en ese contexto, Chile Compra, por ejemplo, es un modelo en el mundo, en los países de la OCDE en particular, porque han desarrollado muchas soluciones, por ejemplo, aplicando la tecnología blockchain para poder hacer una trazabilidad de las compras y contrataciones específicas. Entonces, eso creo que hay mucho progreso que se está haciendo, muchas cosas que se están haciendo. Yo creo que ahí desde CAF también es una agenda que nos parece muy importante, porque lo que tenemos que ver es que si que sean compras de emergencia o no, tienen que ser transparentes, ¿no? Tienen que pasar por los sistemas institucionalizados de, por ejemplo, de compras electrónicas que te permite hacer la trazabilidad. Y creo que ahí estamos viviendo un momento también dando una oportunidad de dar un salto en ese sentido, porque muchas veces lo que se hacía transparente en las compras era la licitación del contrato. Y vemos que muchos países, Chile o Colombia, quieren que hacer transparente toda la cadena de por qué se contrata, a quién se contrata y cómo se contrata. Y creo que la pregunta alrededor de hacer más transparente las compras tiene que ver con hacer más transparente todo el proceso de compras y contrataciones, inclusive a quiénes son los contratistas del Estado, quién es el beneficiario último de la empresa que contrata con el Estado. Vemos algunos casos sorprendentes en América Latina donde panaderías están vendiendo mascarillas sanitarias de emergencia. Ahí hay un problema, ¿no? Pero lo bueno hoy en día es que las nuevas tecnologías y los datos que son cada vez más abiertos te permiten detectar estas anomalías mucho antes, ¿no? O sea, y no post-mortem 3 años después. Entonces creo que ahí hay muchos esfuerzos y como decía también Isadora, hay un aspecto muy importante que es el aspecto internacional. Hoy en día el Estado no contrata solo con contratistas nacionales, pero internacionales. La armonización y la colaboración internacional es clave, por ejemplo, en los registros de beneficiarios últimos de las empresas que están contratando con el Estado, por ejemplo, y también la apertura de los datos de contrataciones. Creo que ahí hay una dimensión muy importante que en la región y donde
me parece que OLACEF tiene un rol fundamental, es la armonización de estas normas. Tener estándares de datos abiertos en compras y contrataciones a nivel regional es imprescindible, y muchas veces algunos están hablando digamos, de un vacío en términos de regulación ahí. Entonces creo que ahí lo que va, o sea, mi respuesta es realmente ver cómo hoy en día, si bien hay muchos riesgos, tenemos muchas más herramientas que teníamos antes. Muchas gracias, Carlos. Efectivamente. Oye, me quería pasar a la Isadora, y una pregunta súper tangente al trabajo con la CEF también, y dice, ¿de qué manera trabaja la AFA con la Corte de Cuentas francesa, que es la entidad fiscalizadora superior, o la FS de Francia? ¿Cómo es ese vínculo? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Tenemos relaciones de cooperación muy estrechas, muy fuertes con la Cour des Comptes, relaciones de cooperación que están formalizadas y que se traducen en diferentes acciones. Por ejemplo, intercambiamos informaciones con la Cour des Comptes, conocimientos, organizamos reuniones operacionales para coordinar nuestras auditorías, y también muchos empleados de AFA vienen de la Cour des Comptes. Entonces, es una experiencia que valorizamos bastante. Como la AFA es una institución nueva, reciente, que fue creada por una ley de 2016, es muy importante también aprender con la Cour des Comptes y con otras entidades fiscalizadoras superiores. Ese es a nivel francés. Y a nivel internacional, también una de nuestras prioridades es desarrollar relaciones de cooperación con esas entidades superiores fiscalizadoras, porque compartimos un objetivo común, que es la prevención, la lucha contra la corrupción. Por eso que es algo que nos gustaría profundizar más. Perfecto. Gracias, Isadora. Oye, Lorena, a propósito del vínculo de derechos humanos y corrupción, hay una persona que nos está viendo que nos dice que le parece complicado entender la relación entre derechos humanos y corrupción, porque para esta persona la corrupción afecta a todo un país, y los que son cómplices deberían ser castigados. No podemos participar en los actos bajo ninguna circunstancia, y si cedemos, las consecuencias tendrán que sufrirse. Entonces, un poco si podemos reforzar esa idea del vínculo de corrupción y derechos humanos. El micrófono, Lorena. Ahí sí. Muy gentil, por no molestar. Ya. Bueno, la corrupción coarta los derechos de las personas, como por ejemplo, un acto de corrupción limita la libertad de opinión, por ejemplo, o el acceso a la información, por lo cuanto la persona, estoy poniendo ejemplos para que entiendo que la pregunta de ella va en poder ver cómo podemos relacionar la corrupción, ¿no es cierto?, con la afectación a los derechos, ¿no es cierto? Limita el acceso a la información, por lo tanto, las personas pueden ver absolutamente vulnerados sus derechos para poder desarrollarse, competir en igualdad de condiciones en situaciones específicas, como por ejemplo en el tema de una licitación. En un tema de licitación donde haya corrupción y hayan algunos elementos en los cuales no se han compartido en igualdad de condiciones, no todas las personas van a poder tener las mismas posibilidades de acceder o participar hacia ese proceso. En aquellos procesos, por ejemplo, de corrupción donde estén vulnerables los derechos de educación, el acceso a la educación, la vulneración es aún mayor porque también tenemos vulneraciones, como decía, multidimensionales que podrían afectar el desarrollo y el bienestar de las personas por la dificultad del acceso a la educación. Muchas veces las mujeres se ven enfrentadas a procesos de corrupción, para también ejemplificar el tema de género, en todo lo que es el tráfico de personas, el tema de la prostitución, o todos los, no solamente en temas económicos, sino que también de la afectación de este intercambio en situaciones de favores, por ejemplo, sexuales, que puedan verse enfrentadas las mujeres para poder conseguir o acceder a trabajos o acceder a beneficios económicos, etc. En realidad, la corrupción daña en forma integral y transversal los derechos humanos de las personas porque limita su acceso y su goce.
¿ya? Eso primero que nada. Y un pequeño, y un pequeño elemento que ella usa en su comentario es de que ellos no pueden participar. Si es que no entiendo bien su comentario, es justamente eso, limita su participación y también puede vulnerar el derecho de no garantizarle la seguridad a la persona que al participar puede tener consecuencias, digamos, graves con respecto a su seguridad personal incluso. Obviamente. Oye, Carlos, tenemos muchas preguntas sobre bases de datos. Sí, Entonces te quería, aquí nos llega una y dice, ¿cómo garantizar el acceso a bases de datos de precios que permitan a los sistemas de compras públicas cruzar con los precios ofertados con un proponente o contratista? Y en esa misma línea nos preguntan si existe alguna base de datos, ustedes tienen algún repositorio que sirva de consulta sobre empresas sancionadas en distintos países de América Latina en materia de contratación administrativa. sí, hay mucho interés en bases de datos, ¿no? O sea, pero yo quería un poco saltar sobre, o sea, reaccionar a un punto que Lorena me parece, o sea, es el punto muy importante del vínculo de derechos humanos y corrupción. Creo que hay una dimensión política y hay una dimensión empresarial. La dimensión política, hoy en día en particular, de las consecuencias de la corrupción en los derechos humanos en época de pandemia, sobre todo en compras de nuevo para la gestión de la emergencia sanitaria, también te afecta la confianza de los ciudadanos en el Estado, en las instituciones y en la democracia. Y estamos hablando de la otra pandemia, pero puede haber otra pandemia más allá. Si no logramos controlar la pandemia de la corrupción y la pandemia sanitaria, vamos a tener una pandemia democrática en ese sentido. Entonces creo que hay el tema ahí muy importante. Y compartir también que desde foros como el Foro Económico Mundial, hay también el tema del papel de las empresas, porque hoy en día creo que las empresas multinacionales en particular se han dado cuenta que respecto de los derechos humanos no es un tema de responsabilidad corporativa, social si quieres, pero es parte del valor público y económico de una empresa a largo plazo. Y en la responsabilidad social, pues digamos que el valor de la empresa pues también está en su capacidad de generar confianza y en el largo plazo con prácticas de una cultura de integridad que va más allá de la conformidad con las reglas, pero es la ética empresarial y empresas, bueno, ahora que tenemos a muchos franceses aquí en el panel, ¿no? Pero empresas como L'Oréal, Danone o otras como Unilever también tienen un compromiso empresarial donde los derechos humanos son parte de la estrategia empresarial, ¿no? de confianza. Y creo que era un punto que quería hacer porque el punto de Lorena era muy importante. Y solo por no extenderme tampoco en esta conversación sobre bases de datos, pues hay muchas instituciones multilaterales, en particular los bancos de desarrollo como el Banco Mundial, el Banco Interamericano y otros, que tienen listas negras, etcétera. Yo creo que pero todo tiene que partir digamos, de la legislación nacional, ¿no? Y ahí las agencias de compras y contrataciones públicas son fundamentales. Y yo creo que muchas de las preguntas que también veo ahí en el chat es que esto tenemos que trasladarlo del nivel nacional o internacional al nivel muy local, a los municipios que también contratan. Y ahí es mucho más difícil, ¿no? O sea, poder tener toda esta información, pero creo que es ahí donde la sociedad civil puede vigilar estos procesos y pedir que se cumpla la apertura de la información, de los datos, de quién contrata con el Estado, si no es el amigo del alcalde que le financió la campaña, por ejemplo. Y creo que en el mundo de locales es clave fortalecer estos mecanismos. Aquí en Colombia, muchos de los casos de corrupción que se están levantando es en contrataciones públicas a nivel local, de los municipios por emergencia. Entonces ahí solo para poner ese punto también de pensar global, pero ir local. Sí, claro, toda la razón, Carlos. De hecho, por lo menos lo que ha pasado en Chile con la situación actual de la pandemia y casos de que han explotado de repente compras medias exóticas, muchas de las denuncias, o quizás la mayoría de las denuncias, han surgido de parte de la ciudadanía. El control social es central siempre y en estos minutos con mayor razón. Isadora, la gente está muy interesada por conocer un poquito sobre la red.
Nos preguntan si les puedes repetir cómo se llama el nombre y dónde pueden encontrar información. Desde ya les contamos que, como todas las semanas, tanto el video de, de este webinario como la presentación que hizo Lorena y la información que nos compartan los panelistas va a quedar a su disposición en el portal, en el micrositio sobre COVID-19 que creamos en el portal OLACEF, que es www.lacef.com/COVID-19. Así que ahí vamos a tener toda la información, pero te lo vuelvo a preguntar, ¿cómo se llama la red? ¿Cómo funciona y dónde podrían ellas y ellos encontrar más información sobre el trabajo de la red? Muchas gracias por la pregunta. Se llama la Red de Autoridades de Prevención de la Corrupción. La sigla en inglés es NCPA, Network of Corruption Prevention Authorities. Funciona, tiene una estructura bastante informal. Hacemos 4 veces por año reuniones con los miembros de la red, que son autoridades que tienen mandatos relacionados con la prevención de la corrupción. En esas reuniones, en los proyectos que condujimos juntos, intercambiamos buenas prácticas y experiencias muy concretas. Como es una red informal entre expertos, de cierta forma, no es una plataforma política, podemos hablar abiertamente de los desafíos y de nuestra experiencia concreta y nuestras visiones de prevención. Varios proyectos ya fueron llevados a cabo en el marco de esta red. Por ejemplo, hicimos un mapeo mundial de las autoridades anticorrupción, que contó con las contribuciones de más de 171 autoridades en 114 países del mundo. Este mapeo permitió colectar informaciones sobre las autoridades competentes en materia de lucha contra la corrupción en diferentes partes del mundo. También hicimos una guía práctica sobre la elaboración de códigos de conducta en el sector público, en que los diferentes miembros explicaron cómo hacían en sus países y cuáles son las recomendaciones que pueden ser identificadas a partir de esta experiencia concreta. Ustedes pueden encontrar más informaciones sobre la red en nuestra página web, que después pasaré el enlace. Es una página que es agregada por el Consejo de Europa y pueden encontrar nuestras publicaciones, informaciones sobre los miembros. Y algo que me gustaría resaltar es que, aunque sea una red de autoridades públicas, tenemos la opción de abertura también a otros tipos de organizaciones. Tenemos afiliados como centros de búsqueda, universidades, también otras asociaciones. Y la idea es expandirla para poder promover estas discusiones muy honestas y muy abiertas sobre la práctica anticorrupción, también con la sociedad civil, el mundo universitario, el sector privado y otros. Muchas gracias, Isadora. De hecho, les contamos, va a quedar esta información tanto en el micrositio como en la noticia, donde siempre también colgamos el resumen del webinario. Oye, Lorena, nos preguntan, nos piden, ¿qué consejos nos daría usted para relevar la importancia del enfoque de derechos en la lucha contra la corrupción? Pasa que siento que todo el mundo dice sí, es importante, y pocas personas saben cómo hacerlo. Entonces, al final, solo un checklist no es muy útil, nos preguntan. Dice, entonces, ¿cómo hacemos una buena bajada? El micrófono, Lorena. La que más mala nota va a tener en este seminario, ya, perdón. Mira, esta es una pregunta bien interesante porque cuando uno comienza a hablar de derechos humanos en empresa o derechos humanos y los empieza a vincular con otros elementos como lo que estamos hablando hoy día, la corrupción, existen instrumentos internacionales donde se definen claramente y se precisan claramente estos alcances, estos enfoques. Sin embargo, las deficiencias que tienen, no voy a decir las deficiencias, sino que a lo mejor no es la labor de ellos, porque ahí tengo yo mismo un juicio personal, no nos enseñan en forma práctica cómo poder implementar o cómo poder trabajar, porque a la larga, si queremos abordar las temáticas de corrupción, queremos abordar las temáticas de los enfoques de derechos humanos, son actividades que son llevadas por personas, ¿me entiendes? Hablamos de proceso y hablamos de sistema, pero eso es un imaginario, no existe, no, la acción la llevamos las personas. Bueno, las recomendaciones
La primera recomendación que yo les diría sería que leyeran la guía. Yo la voy a dejar acá en la presentación y están los links. Yo trato siempre de hacer las referencias bibliográficas en mis presentaciones y este va a ser el caso. La guía de principios rectores, porque la guía de principios rectores está escrita en un lenguaje simple y está escrita también en etapas, es decir, se enseña cuáles son los procesos mínimos que se deben llevar a cabo para poder implementar en forma correcta este enfoque de derechos humanos en la gestión empresarial, ¿ya? Eso primero que nada. Segundo, en esta presentación yo hablé de la identificación de riesgo con enfoque de derecho humano. Eso es clave. Los sistemas y los procesos de gestión de riesgo están en manos de las empresas. Existen normas internacionales como la ISO 37001, etcétera, que nos dicen cómo hacer identificación de riesgo. Sin embargo, donde tenemos que hacer, y tenemos que hacer el segundo clic y precisar, es cómo podemos identificar estos riesgos empresariales con enfoque del derecho. Para eso, yo recomiendo que se repasen, existe el IFC, también lo voy a dejar como antecedente, el IFC, que es la Corporación Internacional del Fondo de Desarrollo, tiene una guía especial cómo relacionar los derechos humanos de la Carta Universal con ciertas gestiones de las empresas, por ejemplo, de las temáticas de compra, de las temáticas de acceso o de vulneración de derechos, por ejemplo, a pueblos originarios. Entonces, hay un cruce interesante con los derechos humanos y con la gestión de la empresa que después se puede trasladar a la gestión de riesgo. Y después, con esos elementos, uno de los pasos relevantes para las compañías es poder desarrollar compromisos corporativos que tienen que ver con las políticas de derechos humanos que desarrollen las empresas, donde ahí vuelcan en el fondo el gran compromiso valórico con respecto al respeto de los derechos humanos de sus trabajadores y con todos aquellos que se relacionan, y ese es otro punto clave. Otro de los mecanismos clave es no considerar universos acotados, sino que es considerar universos macro, por ejemplo, la cadena de valor completa de las compañías. La corrupción y los derechos humanos no tienen una acción aislada. Si afecta a los trabajadores, también va a estar afectando sus cadenas de abastecimiento. Entonces, uno de los otros puntos importantes a considerar para implementar correctamente esto es tener una visión transversal de la cadena de valor de las compañías. Yo te diría que son las recomendaciones, los pasos a seguir. Existen guías, el 1 a 1, y también poder ir manejando los conceptos de derecho humano en el día a día. Yo no sé si le ha pasado a los otros países que están presentes, pero en Chile normalmente cuando hablamos de problemas de derechos humanos antes del estallido social, lo enfocábamos mucho a las problemáticas que tuvimos con respecto a la dictadura. Sin embargo, el estallido social puso sobre la mesa que los derechos humanos estaban en el día a día de las personas y fuimos aprendiendo cada vez más que los accesos a la información, el acceso a la educación, el derecho a una vivienda digna, el derecho a gozar de un ambiente sano que nos permita un bienestar completo, hacen parte de los derechos. Entonces también hay un proceso de cultura, de aprendizaje y de capacitación que yo te diría que es el brazo más fuerte que tiene que ver, ya sea con la corrupción y también con el enfoque de los derechos humanos. No sé si contesté lo mejor posible. Casi te aplaudí. No. Sí, muchas gracias. Oye, bueno, nos va quedando súper poco tiempo, entonces me voy a apurar. Y aquí una pregunta doble que llega para Isadora y Carlos. Y nos dicen, desde Baleares, de hecho. Estamos analizando las compras relacionadas con material sanitario. Hemos encontrado que la falta de información en los intermediarios es un riesgo de transparencia que puede tener el origen en un trato de favor a empresas cuyo objeto social no tiene nada que ver con estas compras. Entonces nos preguntan si ocurre lo mismo en sus países. Bueno, en el caso de Isadora, Francia, en el caso de Carlos, un poco una visión más continental o enfocada en Colombia, ahí pueden contar. ¿Quién quiere partir? ¿Isadora? Sí, gracias. Bueno, como expliqué, la AFA trabaja más en la prevención, entonces no puedo
pronunciarme sobre investigaciones que pueden estar pasando en este momento relacionadas a la crisis del coronavirus. Pero lo que sí puedo resaltar que realmente los intermediarios es un gran problema y que consideramos que hacen parte de los esquemas de corrupción. No se puede perdonar un intermediario y una empresa no puede decir, fue un intermediario, un consultor, un proveedor, que no puede lavarse las manos cuando emplea una persona que tiene una conducta antiética. Por eso, en las medidas anticorrupción que hacen parte de los programas obligatorios, la evaluación de la integridad de terceros es fundamental. Y es un punto del dispositivo que nos parece particularmente interesante porque tiene el potencial de maximizar la lucha contra la corrupción, porque si solamente ciertas empresas tienen que tener el programa, el hecho de ser obligadas a evaluar la integridad de otras, por ejemplo, de pequeñas empresas, hace que esos otros actores también tengan que adoptar medidas de integridad y de prevención. Entonces es algo realmente fundamental, y cuando controlamos a las empresas que están en el marco de esta ley SAPAN 2, pedimos pruebas para ver si la empresa realmente en sus contratos, en su trabajo diario, estuvo evaluando los intermediarios y si hubo esa preocupación. Pero sin duda es algo que es muy importante y que merece una atención especial. Gracias, Isaura. Carlos, ¿qué nos puedes Sí, no, contar? yo agregaría, porque hay varias preguntas aquí de la audiencia, ¿no? Alrededor de las compras, los datos y todo esto, ¿no? Y yo igual 3 puntos. O sea, lo que estamos viendo en las agencias de compras es que hoy en día ya no basta en poner tu licitación pública abierta. Es todo el proceso de compra y contratación. Originación hasta de quién es el proveedor del Estado. Entonces estamos hablando de mucha información y mucha información sensible, pero realmente es la transición digamos, a sistemas más transaccionales, de seguimiento del proceso entero de contratación pública. Y es ahí donde todo el mundo está apostando por blockchain, que te puede asegurar la trazabilidad de todo el proceso y de todos los que intervienen en ese proceso, inclusive los intermediarios, como se mencionaba. 2, estas bases de datos, mismo si se abren, no son suficientes. Se calcula que hay 30 bases de datos en el Estado que son claves para poder ser utilizadas de manera eficiente contra la corrupción. Es la Carta Internacional de Datos Abiertos, identifica 30 bases. Y la inteligencia está en el cruce de estas bases. Las bases de contratación con las bases de conflicto de interés, las bases de los lobbyistas del Estado, la información en relación con los intereses y mucho de lo que la AFA hace en Francia de ver un poco las declaraciones de intereses, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí lo que es importante no es solo una base, es el conjunto y la capacidad de los entes de control, tanto de agencias anticorrupción como contralorías, de sacar inteligencia de esas bases de datos, de poder analizarlas, de poder usarlas. Y ahí creo que estamos haciendo progreso porque se necesita mucho más progreso en términos de las capacidades de analítica de esas bases de datos que se tienen, no son tantos, pero se siguen abriendo, o sea, las que están bien abiertas, y poder sacarle inteligencia para poder actuar sobre esa información. Entonces, hay el tema de generar la información y usarla de manera efectiva. Yo creo que instituciones como la Contraloría de Chile está muy avanzada. En la Fiscalía de Colombia tiene esta plataforma que se llama Océano, que básicamente está cruzando bases de datos. La Contraloría de Brasil, la TCU, está haciendo inteligencia artificial sobre el boletín oficial también. Entonces hay muchos experimentos que se están haciendo y realmente, si bien mucha gente en el chat está hablando de todos los riesgos, todos los problemas que tenemos, yo soy optimista, ¿no? Siempre hay que mirar a lo que se puede hacer hacia adelante, el progreso, y aquí el mensaje desde CAF que estamos dejando es que la tecnología y los datos, las soluciones digitales y la analítica de datos se están convirtiendo en los principales aliados en esta lucha por transparentar las compras y también por luchar contra la corrupción.
Gran tema, y de hecho, quizás también siguiendo la línea de lo que decía Carlos, mucha gente nos decía, pero ¿qué hacer? Porque de repente como que, claro, viene una desesperación, porque si llevamos años hablando de esto, luchando contra esto, y como que seguimos ahí. Yo creo que hay dos cosas. Uno, que hay mayor transparencia, y eso también genera mayor conocimiento de los actos de corrupción, y otra, que hay que seguir la huella de lo que hicieron los de las asociaciones o la sociedad civil en materia de medio ambiente. En los años 70, 80 empezaron a enseñarle a los niños sobre la importancia del medio ambiente, y hoy día son los niños, esos niños, los que están trabajando con medio ambiente, y hoy día enseñándole a los niños actuales más fuerte aún. O sea, se viene una generación muy verde. Quizás la lucha contra la corrupción siempre fue más de tú a tú, entre adultos y hacia los funcionarios y funcionarias. Entonces, pero es algo que se debe analizar y estamos trabajando todo en eso. Oye, para ir un poco cerrando, porque tampoco nos podemos aprovechar de nuestros panelistas, de hecho, pobre Isadora, allá es muy tarde, porque Isadora está en París, así que voy a hacer solo una última pregunta a Lorena, y nos dicen la labor de las entidades como la Contraloría, la Fiscalía, la Procuraduría, a todos los niveles, con la gestión y manejo de recursos durante la pandemia, o sea, fiscalizando, ha permitido identificar vulnerabilidades e iniciar investigaciones tendientes a procurar la transparencia en lo público. O sea, transparencia, que es lo que hemos hablado hoy día. Importante analizar y evaluar en detalle cómo afecta de manera diferencial a hombres, mujeres y personas con diversidad étnica, sexual y funcional. Entonces ahí nos dicen cuáles serían los mínimos como para hacer un estudio de esta naturaleza en época de pandemia. Si nos puedes ayudar un poco con eso, Lorena. Sí, y aquí yo creo que el que más puede ayudar es Carlos. Lo digo por lo siguiente. Hoy día el data analysis tiene un desafío importante, el análisis de base de datos, en el sentido que puedan ser construidas con enfoque de derechos humanos, es decir, que se puedan identificar los datos en forma separada de los grupos vulnerables. Es muy importante entender que los datos provienen de grupos vulnerables y por lo tanto los contextos y las afectaciones de aquellos son diferentes. Voy a poner un ejemplo. Había una pregunta que la voy a juntar con un comentario de las cárceles en situación de pandemia y de la vulneración de salud a las personas que están recluidas. Por ejemplo, en los datos de la población carcelaria, es muy importante poder conocer la población carcelaria con enfoque de derecho humano, es decir, por ejemplo, no solamente datos de género, mujer o hombre, sino que hoy día se han agregado los datos de diversidad sexual, que también son riesgos mayores, edad, situación social, por ejemplo, si una persona es analfabeta o no analfabeta, hace una diferencia importante en las implicancias. Entonces, hoy día, ya sea desde la proveniencia de los datos de una organización como las Contralorías, como las entidades bancarias, etcétera, lo importante es poder segregar la información con el enfoque de derecho, es decir, poder identificar al menos los grupos vulnerables. Son muchos grupos vulnerables, pero hay métodos para poder ver cuál es la materialidad, digamos, son los grupos vulnerables prioritarios. Por ejemplo, si estamos viendo datos de afectación, estoy diciendo de impacto económico en términos de pensiones, es evidentemente que tenemos que buscar datos asociados a la edad, datos asociados al grupo familiar, si son grupos familiares monoparentales o parentales, etcétera. Entonces, hay otros datos que a nosotros nos pueden dar un contexto de derecho mucho más claro, por lo tanto las soluciones o los programas que se desarrollen en pro de eso van a ser mucho más efectivos porque van a precisar el impacto. Ese es mi comentario. Oh, muchas gracias. Bueno, y de hecho también tiene mucho que ver con el asunto de la evaluación de los objetivos de desarrollo sostenible. La desegregación es uno de los requisitos que se le está pidiendo a los países. O sea, cuente, pero no cuente todo en un saco, general, sino que sepáreme el saco, claro, para saber si el avance que usted está vendiendo, digo yo, diciéndole al mundo que tiene, es efectivo, es real, le llega a todos y al final no está dejando a nadie atrás. Es el concepto súper importante con el que venimos trabajando a nivel de la CEF, súper fuerte. Sí. Oye, estamos muy pasados en el tiempo, así que lo primero es agradecer a nuestros tres panelistas, se pasaron, Lorena, Isadora, Carlos, infinitas gracias por su participación y lamentamos no poderles compartir todas las preguntas que tenemos. Carlos sí estuvo mirando al lado, así que nos ayudó a poder sacar varias. Muchas gracias por eso. Muy buenas exposiciones. Le contamos a todas las personas que nos están acompañando
que el detalle que nos están preguntando cómo contactar a Isadora, el enlace web de la red anticorrupción, o qué sé yo, se los vamos a estar informando en la noticia que publicamos todas las semanas, hoy de la tarde o mañana ya, con el video, con las presentaciones y los detalles que nos están pidiendo. Y desde ya, hacerle dos invitaciones. Una para mañana. Mañana lanzamos una nueva edición del blog del COVID, que sacamos todos los jueves. El blog de mañana dice relación con transferencias estatales para ayuda social y cómo eso es un caldo de cultivo para temas de corrupción. ¿Y quién está haciendo este blog? Está a cargo del Grupo de Combate a la Corrupción de la OLACEF, que hoy día lidera Ecuador. Así que los y las invitamos para que mañana nos acompañen. Y la segunda invitación es a contar del otro miércoles, porque este webinario era el último webinario que nosotros habíamos pensado originalmente en la serie que planteamos al inicio del trabajo cuando nos lanzamos con esta iniciativa en abril, a finales de abril. Pero nos ha ido súper bien. De hecho, hoy día hemos superado los 1000 asistentes, así que de nuevo estamos ultra mega contentos. Y por lo mismo, vamos a seguir con algunos webinarios más, con un enfoque nuevo, no solo del COVID, sino que para mostrar el trabajo y las acciones de la CIR. Y la próxima semana vamos a hablar de un tema que se trató tangencialmente en uno de los webinarios anteriores, que generó mucha expectativa, así que lo vamos a tratar en profundidad, y dice relación con la auditoría concurrente, que es un modelo de auditoría que están desarrollando hoy día muy fuertemente las entidades fiscalizadoras de Colombia y Perú, aquí en América Latina. Así que vamos a tener panelistas súper destacados para hablar sobre ese tema. Por lo tanto, nuevamente los dejamos y las dejamos invitadas e invitados a todos para que nos acompañen la próxima semana por el mismo canal y en el mismo horario. Muchas gracias a los panelistas, muchas gracias a todos a quienes nos ven desde América Latina y desde otras partes del mundo, y nos estamos viendo. Que estén muy bien. Gracias. Muchas gracias. Gracias.